Frente a las tesis de Spencer, muchachos, están las del alemán Federico Engels. Según Engels, lo que nos permitió la evolución no ha sido tanto una lucha biológica por el más fuerte. A decir de Engels, lo que nos hizo evolucionar fue el trabajo. Ahora, alguien puede decir, profesor, pero las hormigas trabajan. Muchos animales trabajan, los castores trabajan, las abejas trabajan y forman un panal. Hay que definir qué es trabajo, profe. Mira, ¿por qué se dice que el trabajo es únicamente humano? ¿Por qué no podemos decir con corrección que la hormiga trabaja? No, la hormiga no trabaja, profe. ¿Sabes por qué? Porque el trabajo, muchachos, es una actividad consciente. O sea, el ser humano se da cuenta de lo que está haciendo. Por ejemplo, muchos de ustedes van a ser ingenieros. Y cuando usted, como ingeniero, construye una carretera, tú eres consciente de lo que estás haciendo, ¿o no? ¿O no es así? Claro, ¿no? Yo soy el ingeniero Pepelucho y yo me doy cuenta de lo que estoy haciendo. La abejita es obvio que no dice, yo soy una oveja obrera. No, pues las abejas no hacen eso. Pues. Entonces, el trabajo es consciente en primer lugar. En segundo lugar, como ves, el trabajo es una actividad transformadora. Es decir, cuando las abejas construyen su panal, el panal es parte del hábitat natural. El panal es algo tan natural como una fruta. El panal es parte del ecosistema. Me hago entender. Cuando los castores, con sus dientes grandotes, construyen una represa en esos ríos, ¿no es cierto o no? Entonces, el castor, al hacer la represa, no está transformando la naturaleza. La represa es parte de la naturaleza. La represa es natural. Pero cuando un ingeniero como usted construye una carretera, esa carretera va a transformar el medio, va a cambiar el ecosistema. Por ahí van a pasar camiones y van a quizás cambiar un poquito el tiempo climático o el clima mismo. ¿Me hago entender o no? El trabajo es una actividad transformadora. Imagínate el ser humano fabricando una central hidroeléctrica. Es obvio que la central hidroeléctrica, esas plantas grandotas donde sale corriente, es un proceso de transformación de la naturaleza. El hombre no lo deja igualito, el hombre lo cambia. Y en tercer lugar, el trabajo es una actividad creadora. Tú te pones a imaginar, profesor, desde que el hombre inventó la rueda hasta naves espaciales. O sea, en los últimos 10.000 años, qué sé yo, en los últimos 10.000 años, el hombre ha creado muchas cosas diversas, desde una rueda, desde una lanza, hasta naves, hasta cohetes, hasta el internet. En cambio, los castores, desde que aparecieron en la Tierra hace cientos de miles de años hasta ahorita, siempre han hecho lo mismo, presas. Las hormigas y las abejas siempre han hecho lo mismo. La abeja siempre hace miel de abeja, no hace otra cosa. Entonces, la abeja no crea nada, el hombre sí. El hombre es capaz de generar cosas muy diferentes. Imagínate los últimos inventos de la humanidad, ¿no? Imagínate la aparición de los celulares. ¿No es cierto? Quizás ustedes no se acuerdan en la época en la cual no existían celulares, pero yo sí me acuerdo, cuando no existían los celulares. De tal manera de que el trabajo, nunca te olvides, hijo, es una actividad consciente, el hombre se da cuenta, transformadora, transforma la sociedad, transforma la naturaleza y creadora. Por eso que el trabajo es exclusivo del hombre. Entonces, Federico Engels, amigo de Carlos Marx, dice, yo estoy de acuerdo con Darwin en muchas cosas. Es más, la importancia de Darwin en biología es fundamental. Pero yo considero de que la evolución se debió al trabajo. Entonces, el trabajo es un proceso de carácter social. El trabajo no es algo que las personas lo hacen individualmente. Entonces, Engels escribe un artículo muy bonito que tú lo puedes encontrar en internet, que se llama El papel del trabajo en el proceso de transformación del mono en hombre.
En ese documento de Engels, Engels cuenta cómo el trabajo ha modelado al ser humano. De tal manera de que los seres humanos, dice Engels, hace mucho, mucho tiempo, hace cientos de miles de años, cuando no era humano y era un ser que vivía en los árboles, pequeñito, de 70 centímetros, imagina chiquitito, de 70 centímetros, lleno de pelos y parecido, como dice Engels, a una rata gigante. Así éramos nosotros, ¿te imaginas eso? Una cosa hasta de ciencia ficción, ¿sí o no? Imagínate que se invente una máquina del tiempo, nos viajemos al pasado, y hace cientos de miles de años, y veamos seres extraños parecidos a monos subidos en los árboles, con cola, peludos, y nos digan, esos son nuestros ancestros. Nosotros éramos así como ellos. Es para quedarse impactado. De tal manera que Engels dice, este mono antropoide estaba ahí en los árboles. De tal manera que el mono necesitó de trabajar, porque quizás unas frutas estaban muy altas y él saltaba, pues no podía agarrar la fruta, pues. Hasta que un momento se dio cuenta que sería mejor si con sus manos, las patas delanteras, mueve el árbol para que se caiga. O si no, agarrar piedras, cosas y tirarlas para pegarle a la fruta y que se caiga. De tal manera que ya las patas delanteras, dice Engels, comenzaron a cumplir una función diferente a patas. Las patas delanteras comenzaron a tener una función distinta y aparecen las manos humanas. Y esto es el momento crucial de la transformación del mono en hombre, las manos, porque el mono comenzó a trabajar y creó una lanza. Y quizás con la lanza comenzó quizás ahí a ¡plá! Incrustarle a la fruta y bajarla. O si no, un animal salvaje. ¡Pra! Entonces aparece el bipedismo. El mono poco a poco dejó de caminar de 4 patas y comenzó a erguirse. Y más aún, la alimentación de la carne hizo que se desarrollara su cerebro. Pero para entonces, los chillidos, los gritos propios de un animal, porque el mono, pues cuando era pues como un mono, pues gritan, ¡ah! Pero para entonces ya tenía una lanza, ya comía carne, ya aprendió a cocer la carne. El mono se dio cuenta de que el gritar era insuficiente para la transmisión de alguna necesidad. De tal manera de que el mono tenía que generar sonidos más específicos ante problemas, ante necesidades más específicas. Es así que aparece un sonido más articulado, más complejo, aparece la palabra. Mientras va trabajando, genera cosas más complejas. La palabra necesita haber sido creada para que de esa manera transmitir esas cosas complejas. Entonces imagínate un homínido enseñando a sus congéneres a fabricar una lanza. Entonces no la va a enseñar pues gritando, ¿no? Para nada. Le va a tener que enseñar pues con alguna palabra. Aparece con eso el lenguaje entonces, como un instrumento de comunicación para labores más complejas. Y si tú te percatas, esto es bastante similar a la cuestión del ser humano en nuestra vida cotidiana. Tú tienes un bebito y tienes a un hombre como usted, un ser humano ya grande, un adolescente. Un bebito, ¿qué necesita en la vida? Vamos a decirlo así. El bebito necesita comer, que le cambien de pañal, que lo carguen, nada más. O sea, el bebito tiene solamente 5 necesidades, digamos, ¿no? Por eso que para el bebito basta y sobra con llorar. En cambio, un joven como usted tiene todo un abanico de necesidades, muchísimas. Ver televisión, jugar en internet, Facebook, WhatsApp, pasar con los amigos, estudiar, jugar fútbol, o sea, muchas cosas. Comer, etc. Entonces, el ser humano grande sí necesita el lenguaje. Entonces, el lenguaje es el resultado de la actividad humana, del desarrollo de las necesidades del hombre. Y con el lenguaje, dice Engels, aparece el pensamiento. Y con el pensamiento, dice Engels, aparece la cultura, aparece todo lo que llamamos hombre. Por consiguiente, el hombre moderno, que ya vivía pues en una sociedad que primero vivía en chozas, pero luego construyó casas
y luego construyó ciudades y luego países, fue resultado del desarrollo evolutivo debido principalmente al trabajo, y por consiguiente los seres humanos no somos seres egoístas, como dice Spencer, que luchamos entre sí buscando la imposición del más fuerte. No, esas son tonterías, eso no es cierto. Los seres humanos lo que hacemos es trabajar en colectivo y por consiguiente es posible realizar un cambio social fuerte, un cambio revolucionario. Si asumimos las tesis de Spencer de que los seres humanos somos seres egoístas y que nos enfrentamos entre nosotros, ¿cómo se va a dar un cambio? Tú sabes que el marxismo busca un cambio social y ese cambio social es importante en tanto y cuando exista una comunión de los seres humanos por ese cambio social. De ahí que Engels plantea lo que estoy diciendo. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Esta historia que estoy contándote, esto ocurrió en una época en la que el trabajo le pertenecía al hombre. O sea, cuando el trabajo le pertenece al homínido, cuando el trabajo le pertenece al mono antropoide, cuando el trabajo le pertenece al hombre humano, el hombre humano evoluciona, mejora su condición. Pero, dice Engels, y también Marx, su amigo, pero actualmente el trabajo no le pertenece al ser humano. El trabajo ya no es algo que el hombre se enriquece, porque actualmente el trabajo le es retirado al ser humano, le es quitado al ser humano. Y ese fenómeno se llama enajenación. Entonces, actualmente, dice Marx, dice Engels, tenemos un fenómeno bien curioso, la enajenación debido al trabajo, en el cual en las sociedades modernas, desde que apareció la propiedad privada, el trabajo le es quitado al trabajador y por tanto el trabajo ya no es algo que evoluciona al hombre, que mejora al hombre, sino que le priva de sus condiciones de humano, lo deshumaniza. Es bien curioso, ¿no? O sea, cuando el trabajo le pertenece al hombre, entonces el trabajo permite la mejora del ser humano. Cuando el trabajo no le pertenece al hombre, entonces el hombre se deshumaniza, ya no es humano, se transforma en una cosa. Es bien interesante la teoría de Engels, ¿no? Entonces, como ves acá, muchacho, estimado compañero, entonces Engels considera de que la evolución se debió principalmente al trabajo. De tal manera que Engels considera de que el trabajo es el proceso social que permitió la evolución. El trabajo es algo tan importante, dice Engels, que no solamente dignifica al hombre, sino que modela al mismo ser humano. Ahora, pero y como tal, el trabajo es una actividad consciente. Los seres humanos nos damos cuenta que estamos trabajando. El animal no. Es una actividad transformadora. El hombre cuando trabaja transforma el mundo. Y además es una actividad creadora, porque crea cosas diferentes. Entonces, el mono antropoide comenzó a trabajar. En el trabajo apareció unas manos y con ello el bipedismo. La alimentación a través de la carne y el trabajo hizo que el ser humano fuese evolucionando y al fabricar cosas más complejas necesitó hablar. Y con el habla aparece el lenguaje y con el lenguaje el pensamiento y ya tenemos un ser humano moderno. Y todo ello gracias al trabajo.